Muy buen día, bienvenidos a la temporada 2 de Inspira, el podcast de Cargill, donde buscamos conversar, inspirar y nutrir al mundo de una mejor manera, con un enfoque único en la innovación y las historias que transforman la industria pecuaria. ¡Comenzamos! Muy buen día, bienvenidos a Inspira, el podcast de Cargill, donde como cada 2 semanas, con invitados de lujo, buscamos tener conversaciones que nos inspiren, que nos hagan reflexionar y que nos ayuden a poder nutrir al mundo de una mejor manera. Hoy, como cada 2 semanas, me acompaña en esta mesa mi compañero y amigo Omar Uriega, quien además de presentarse él mismo, nos ayudará a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Omar, como siempre, un gusto estar contigo otra vez porque ya nos está gustando en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Muchas gracias, Diego. Sí, bienvenidos otra vez. Un episodio más de Inspira. Como cada 2 semanas, no se les olvide darnos like si les gustan, activar la campanita para que les recuerde cada vez que sacamos un episodio nuevo. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado para hablar de un tema, pues yo diría, pues bastante cotidiano de lo que parece, que creo que todo el mundo deberíamos de saber qué es lo que comemos. Y hoy nos acompaña el doctor Hugo Fragoso. Doctor, bienvenido. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y gracias a Inspira, al podcast, por la invitación. Yo creo que es un tema muy importante que abordaremos en el transcurso. Sí, el día de hoy vamos a hablar de la carne, calidad de carne. Y antes de empezar en materia, nos gustaría si nos pudiera ayudar a presentarse, doctor. Bien, bueno, yo soy Hugo Fragoso, soy médico veterinario, maestro y doctor. Y por mucho tiempo fui funcionario público en la SENASICA, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Director general de Salud Animal, director general de Inocuidad Alimentaria, durante 8 años como director general y después 5 años y fracción como presidente de la Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal, que son los establecimientos que se dedican a la producción de carne en México, cualquier tipo de carne, caballo, oveja, cabra, res, ave, etc. Bueno, y también huevo. Hay establecimientos de ese tipo. Después de ser presidente hasta el año pasado, ya me dedico ahora por mi cuenta a consultor privado en la industria de la carne también y en temas de sanidad animal. Bienvenido, doctor. Y bueno, pues entrando en materia, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha calidad? Obviamente enfocado al tema de carne, ¿no? Bueno, cuando hablamos de calidad, o sea, un consumidor, por ejemplo, cuando él piensa en calidad, o sea, tendríamos que pensar en la ama de casa, en la gente de a pie, como le llamamos coloquialmente. Los parrilleros que hoy están de moda. Los parrilleros. Bueno, ahí tiene una visión diferente el parrillero al ama de casa, porque el parrillero está educado en temas de calidad de la carne, pero entonces primero me refiero al consumidor de a pie. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros le decimos compra carne de calidad, pues lo primero que está esperando es una carne que le satisfaga el sabor, que le guste. Y hablando de sabores, también son diferentes lo que está esperando el consumidor. Si hacemos referencia a un consumidor del norte que tiene una costumbre diferente al tipo de carne, norte, digamos, Coahuila, Durango, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, a un consumidor del centro y sur del país, tiene otros tipo de gustos por la carne. Entonces, dependiendo del consumidor es el concepto de calidad. Ahora también, ¿y por qué? Porque entonces el consumidor lo que espera es una carne que le guste, que el sabor sea satisfactorio para él, una carne que no, cuando se la come no parezca una liga, o sea que no la puede ni masticar. Eso es calidad. Sin embargo, los que nos dedicamos a la industria de la carne, hemos ido intentando meter otro concepto que no solo sea la calidad, sino que la preocupación fundamental del consumidor y que muchas veces no lo manifiesta, pero es lo que espera, es la inocuidad de la carne. Claro. O sea, una carne que no le haga daño, tan sencillo como eso. O sea, imagínate que tú te comes una carne que al rato traes un problema de una diarrea imparable o que te ocasiona un problema de una parálisis renal por bacterias que pueden ocasionar esto.
o problemas de alergias incluso. Entonces, lo que buscamos es promover eso. Entonces, en toda la gente que nos dedicamos a la industria de la carne, buscamos que este concepto le quede muy claro al consumidor para que el consumidor busque una carne no solamente sabrosa, sino también sana. Correcto. Y cuando estudió medicina veterinaria, ¿pensó que se iba a dedicar a la industria de la carne? No, fíjate que casualmente ni me gustaba, ¿eh? O sea, vegetariano, ¿no? No, tampoco. En realidad yo soy un apasionado de la carne. Yo también. Bueno, sí, fíjate que casualmente, como anécdota, cuando iba en la prepa, un año fui vegetariano. Ya ves, entonces no estaba tan lejos, madre. No estabas tan lejos, hombre. Hizo su investigación. Pero en realidad, después, afortunadamente, corregí el camino y regresé al consumo de carne. La carne me fascina, me gusta mucho. Pero cuando estudié veterinaria, en realidad, pues como todos los veterinarios, y hoy creo que en varias generaciones después, en algunos casos ha cambiado, lo que uno quería era irse al campo y dedicarse o bien a la clínica privada en hospitales y consultorios, o bien trabajar en granjas, apasionado de la salud y todo eso. Son sueños que uno tiene, ¿no? Y conforme salí, pues me dediqué en realidad a la academia. Yo empecé mis pininos aquí en la Facultad de Veterinaria como ayudante de profesor. Uh-huh. Y después ya me encaminé en medicina preventiva, y después de medicina preventiva en salud animal, y casualmente el destino me llevó al tema de la carne, del que me siento muy contento porque hay mucho que dar ahí. Cuando hablamos de carne, perdón, de calidad de carne, ¿cómo se define calidad de carne? Porque ahorita, ¿cuáles son las variables? ¿No? Yo creo que la pregunta va en dos sentidos. Uno, hablamos hace rato, sí, tiene que ser inocua, tiene que ser segura. Creo que a veces lo que pasa es que el consumidor la da por hecho, ¿no? O sea, voy y la compro con la esperanza porque no es certeza, ¿no? Pero casi certeza de que no me va a hacer daño, aunque sabemos que desafortunadamente en algunos casos no es así, ¿no? Pero se asume que va a ser inocua la carne. ¿Cuáles son los factores que determinan la calidad o las maneras de medirla, ¿no? Ahorita hablamos de suavidad, ¿no? Que no estuviera dura o chiclosa, ¿no? Claro. Esa puede ser una. Y la otra, ese es, digamos, al momento de comprarla y prepararla y consumirla. Y antes de eso, ¿qué afecta a esos factores de calidad? Bueno, fíjate que casualmente creo que has señalado un punto muy importante. O sea, ¿qué tiene que cuidar el consumidor antes de que la vaya a poner en su sartén o en una parrilla, ¿no? Porque además, incluso para cocinarla también, bueno, tú señalaste, Omar, de los parrilleros. Uh-huh. Los parrilleros también aprenden a asar una buena carne. Entonces, hasta para cocinar una buena carne y que te quede como la esperas, hay que también estar de cierta manera enterado de qué es lo que tienes que cuidar. Pero bueno, regresamos a la pregunta original, o sea, ¿qué es calidad de la carne? Uh-huh. ¿Qué tiene que ver el consumidor antes? Bueno, hay diversos factores que influyen en la calidad de la carne. Digamos, entre algunos de ellos decíamos lo que caracteriza a la carne para que la podamos calificar como una carne de calidad. Su terneza, o sea, su suavidad, que la carne de un animal joven siempre es una carne más suave, más fácil de cortar que la carne de un animal de mayor edad. O sea, mayor edad nos referimos a animales de arriba de 2 años, 2 años y medio, 3 años. Esos animales empiezan a endurecer la fibra muscular. Además, la alimentación del animal, la raza sin duda, las razas influyen muchísimo en la calidad de la carne. Las razas europeas siempre tienen tendencia a tener mayor grasa alrededor de la fibra muscular, lo que la hace más suave y que despide un olor particular cuando uno le está asando. Tú puedes checar, por ejemplo, si asas la carne de un cebú contra la carne de un Hereford, la grasa que desprende es diferente y el sabor que te da es diferente. La alimentación de un cebú, que normalmente se alimentó de pasto, la carne de pasto, contra una carne de un corral de engorda que utilizó grano normalmente para finalizar la alimentación, el tipo de grasa es diferente. La grasa del cebú es amarilla
por el tipo de vitaminas y de la calidad del pasto. El pasto le proporciona al animal una grasa amarilla y el grano le proporciona una grasa blanca. Entonces, la grasa también, les decía yo, le da más suavidad al animal, al músculo, y entonces eso le da otra calidad. Y además el corte. O sea, ustedes pueden comprar, por ejemplo, una carne que está cubierta o rodeada de tendón, que es una carne de las partes bajas, por ejemplo, un chambarete, en las partes bajas de la pierna, contra una carne de un lomo o de una entrecostillar, el que le llamamos sirloin en inglés, pero bueno, también el aguayón en español, que es carne de la pierna, de la nalga. Entonces, esas carnes son muchísimo más suaves. Entonces, en mucho depende no solo de la raza, sino también la actividad física a la que se somete el animal. Un animal que camina endurece más sus músculos y desarrolla más tendón. Entonces, ya dijimos la edad, la raza, la alimentación, y esto provoca que la calidad de la carne sea diferente en términos de lo que espera el consumidor. Un consumidor espera a lo mejor una carne que no sea tendinosa, no sea fibrosa, que tenga grasa. Decía yo, si es un consumidor del norte, buscará que tenga mayor cantidad de grasa para que le dé suavidad y olor. Uno del sur buscará una carne que casi no tiene grasa. O sea, recordarán ustedes a lo que estamos acostumbrados a comer desde siempre los habitantes del centro del país y del sur. Todo lo hacen cecina o lo hacen bistec. O taquitos. O taquitos. Entonces, cuando haces taquitos, pues ni siquiera te das cuenta si tuvo o no muchos tendones, ¿no? No, porque además va escondido una salsa, ¿no? Encima de todo, va hecho pedacitos. Cualquier cosa se puede esconder, ¿no? Totalmente. Entonces, con salsa le disfrazas el sabor, ¿no? Entonces, por eso es común que una carne de un asado a la parrilla, para empezar, cuando la preparas, le echas muy poco, o sea, casi normalmente se le pone sal de grano, tal vez un poco de pimienta, una parrilla bien calentada, entonces te da una carne de un buen olor y un buen sabor. Ahora, y esta es de duda genuina, ¿eh? Hablado todas las características que ha descrito como sabor, olor, grasa, terneza, etcétera, están influenciados por raza, alimentación y todo, pero también el valor nutricional de un corte a otro, es decir, nutricionalmente aporta lo mismo un corte de una raza europea que de una raza cebuina, o sí difiere. No, en realidad no hay diferencia en cuanto a la calidad nutricional de la carne. Lo único que podría cambiar es que si la carne tiene mucho tendón, el tendón está formado de colágeno, que es una proteína. Mucha gente conoce qué es el colágeno, que ahora se recomienda mucho para la gente que es atletas o preparadores. Como nosotros. Ándale, sí, físico-culturistas como ustedes. Exacto. Como Omar. Exacto. Consumen mucho colágeno pues para restaurar la calidad de la piel, los tendones, etcétera. Pero regresando al comentario, el colágeno puede tener más o menos un cierto tipo de carne o cierto tipo de corte. El colágeno son básicamente tendones, es tejido conjuntivo se le llama, y si tiene más o menos colágeno, también, digerir el colágeno es más difícil que digerir una proteína de la carne. Normalmente las proteínas miofibrilares, que así se les conoce, las proteínas de la carne, las rojas, las que tienen mioglobina, entonces esas sí toda la carne tiene eso. La proporción de carne y colágeno podría variar en un corte o en un tipo de raza. Sin embargo, la calidad nutricional es similar. O sea, no hay diferencia. Y entonces ahí más bien lo que deberíamos de cuidar es la inocuidad, porque al final platicaré de esto, porque ese es un tema en el que tenemos que fijarnos mucho. Pero al fin de cuentas, la calidad de la carne, digamos, es similar. Ok. Y ahí, doctor, mencionaba hace rato un poco la evolución, ¿no?, de los hábitos de consumo del mexicano. Sí creo que más en el centro y occidente del país, en el norte, creo que sí han sido más tiempo de comer hacia la parrilla. Pero, pues, vamos a hablar de no sé, tal vez 60% de la población,
pues históricamente acostumbrada a comer carne en forma de tacos y en forma de guisados y casi siempre con salsitas o con algo más, pues perdonábamos, ¿no? Más carne de menor calidad. ¿Usted cree que está cambiando esta perspectiva? ¿Estamos exigiendo más como consumidores en términos de calidad de carne a los productores? Sí, de hecho, fíjate que ahorita estaba haciendo memoria de hace unos 3 años, yo creo, escribimos un libro, un amigo y yo, un libro sobre la historia de la inspección sanitaria de la carne. Y a mí me tocó escribir la parte de la historia de la inspección. Mi amigo, él escribió la parte del desarrollo de la ganadería en México. Y entonces me estaba acordando cómo va evolucionando también. O sea, al principio, pues, lo que comíamos es la carne de los animales que traen los españoles, ¿no? Claro. Que es el Bos taurus normal de la península ibérica, que son animales, hoy los vemos como los criollos. Animales criollos, si queremos saber cuáles son, pues todos los que crecen todavía en el centro del país. Y recuerdo que mi amigo me comentaba, él hizo una investigación histórica sobre el desarrollo de la ganadería en México. José Iturriaga se llama, él escribe mucho sobre historia de la comida y de los alimentos, etc. Entonces, él estuvo investigando un poco y me acuerdo que nos platicaba cuando presentó el libro que algunos indígenas de Sonora acostumbraban cuando cazaban un venado, y esto refiere a los hábitos de consumo, le amarraban un hilito al trozo de carne y se lo comían. Y entonces, ¿qué es lo que lo masticaban? Y lo que hacían es que con hilito, eso está documentado, está escrito por los colonizadores de las diferentes regiones en México. Se jalaban el hilito y se sacaban el trozo de carne, un pedacito. ¿Por qué hacían eso? Porque la carne se predigería, la digerían en su estómago. Y entonces ellos, cuando la volvían a masticar, era una carne que ya estaba mucho más blanda y más suave. Entonces, fíjate nada más la particularidad de los hábitos que tiene la gente sobre el consumo de la carne. Los españoles nos traen un tipo de raza después que carece de grasa alrededor en la carne, en las fibras musculares, hasta que posteriormente en México, ya en el siglo XX, empiezan a introducirse razas muchísimo más mejoradas que vienen de Inglaterra, de Francia y de Italia algunas, y entonces mejoran el Angus, el Hereford, mejoran el tipo de animal y obviamente la cantidad de grasa. Entonces, esa costumbre la tienen los de el norte del país, que introducen ese tipo de ganado en los potreros, en Chihuahua, en Sonora. En el sur seguimos comiendo carne hecha bistec, en taquitos, en pedacitos. Entonces sí está cambiando los hábitos de consumo, pero sigue siendo muy regional. Si tú vas a Yucatán, pues es muy difícil. Bueno, sí hay consumidores, obviamente, en restaurantes de calidad, restaurantes que buscan un corte. Es mucho más caro. También decían ustedes si el consumidor está dispuesto a pagar, sí lo está. De hecho, vete a un restaurante o a un supermercado que te venda diferentes tipos de cortes y diferentes tipos de carne. Entonces te lo va a cobrar un sobreprecio porque la carne, pues bueno, de entrada lo vale. Y entonces sí, el consumidor está dispuesto a pagar, sí han cambiado los hábitos de consumo, pero repito, son muy regionales. En Yucatán, en toda la península, tú ves que el hábito de consumir carne de res es poco. La cantidad de carne de cerdo que se consume es enorme y de ave también ha crecido. Sin embargo, res, y cuando comen res, comen básicamente de carne de ganado cebú. Les repito que mucho depende de lo que están acostumbrados a comer. Ahorita estaba acordándome de un tipo de platillo que se guisa en el sureste, en Yucatán, se llama chocolomo. El chocolomo, el mejor chocolomo que se vende, es de animales que fueron toreados toreados entre comillas, porque en realidad allá la fiesta brava es diferente a la fiesta brava del centro del país. El animal no se mata, pero sí se somete
al intentar jugar con el animal y al estarlo toreando, el animal se estresa, libera mucha adrenalina y la carne sale dura, claro. dura y roja. Y esa carne es la que utilizan para el chocolomo. El animal que lo torearon o que estuvo en la fiesta brava, lo sacrifican al final y lo venden al final del juego. Y esa carne vale más, la que se vende para el chocolomo. Entonces, fíjense ustedes cómo el hábito es diferente. O sea, completamente ustedes prueben la carne de un toro de lidia, pues la verdad que no les va a saber muy sabrosa, ¿eh? No, sí la he probado y no. Y justo ahorita que toca el tema del estrés, iba a preguntarle que el tema, en este podcast hemos hablado mucho del factor bienestar animal en la producción animal. ¿Cómo impacta el bienestar animal en la calidad o el sabor de la carne? Pensando obviamente en todas las etapas de producción, ¿no? Desde que están en corrales, traslados entre corrales o hacia los rastros, etcétera, y finalmente pues hasta el proceso de matanza. ¿Cómo afecta que un animal esté en una pobre situación de bienestar animal? Es muy importante. Aquí realmente todo el trabajo que pudo haber hecho un engordador o un criador en un animal en pastoreo, se puede echar a perder con un mal manejo en el proceso de matanza. Todo esto por el estrés, precisamente. O sea, si tú no dejas descansar al animal, si el animal se traslada en periodos muy largos y no descansa, no se le da la suficiente agua, si el animal está peleándose en los corrales, o sea, muchas veces digamos que cuidaron el descanso, cuidaron el traslado, pero cuando llegó al corral previo a la matanza, los metieron entre puros machos y unas cuantas hembras, ahí empiezan a competir entre ellos y se están peleando, el animal está estresado. Entonces dejaste de cuidar otro factor más, o sea, cualquier factor que le provoque un estrés al animal le va a provocar liberación de adrenalina y liberación de el glucógeno, se le llama. Entonces es un azúcar de donde el músculo toma la energía para poder contraerse. Entonces, cuando ya no hay suficiente digamos, actividad muscular, suficiente circulación, el animal empieza a acumular una sustancia que se le llama el ácido láctico. El ácido láctico lo que provoca es que la fibra quede contraída, ya no se recupera, no hay glucosa para poderse recuperar, para relajarse, y entonces cambia el sabor, cambia el color y cambia la terneza del músculo. Entonces, eso todo favorecido por un mal manejo del bienestar animal. El animal, recordar que, bueno, al final de cuentas el animal se va a morir para hacerlo carne, pero hay muchas formas de sacrificarlo y la mejor forma es que el animal no sienta. Claro. Entonces, que esté tranquilo antes de llegar a la matanza y que cuando se le tenga que matar, lo hagan con pistolas de émbolo oculto para que el animal pierda el conocimiento antes de morir. Y al momento de que pierde el conocimiento se le desangra para que la sangre fluya y entonces la carne la podamos consumir con buena calidad, sin estrés, con un buen proceso de matanza y con una suficiente eliminación de sangre. Aquí tengo un dato que según la FAO hablan de que el bienestar animal puede mejorar hasta un 20% la calidad final de la carne. Y a lo mejor hasta más, porque la calidad final, decía yo, si consumas todos estos factores, el transporte, la competencia, la tranquilidad del animal, hace que la carne sea mucho más suave y entonces ya no te preocupas tanto y entonces te puede aportar elementos para tener una carne de muy buena calidad. O sea, sumaste los factores de raza, alimento, y no cuidaste el estrés o no cuidaste el bienestar, echaste a perder todo lo que habías hecho antes. Sí, claro. Doctor, ¿cuáles son tal vez me voy a regresar. Somos un país muy acostumbrado a adquirir costumbres o aprender de nuestros vecinos del norte, ¿no? Y yo creo que de repente
todos en algún lugar, en algún restaurante hemos visto ahí que ofrecen ahí cortes americanos, ¿no? Y le ponen ahí Prime, Choice y las diferentes variedades. Generalmente yo cuando he hecho mis encuestas informales a mis amigos, realmente nadie sabe exactamente cuál es cuál ni qué se determina, ¿no? Ahora, llevándolo a México, ¿cuáles son los parámetros que determinan la calidad de la carne? Y dos, en este país, en México, ¿quién los mide? ¿Y existen certificaciones como los que hay en otros países, por ejemplo? ¿Cómo puede el mexicano elegir mejor? Fíjate que buena pregunta, ¿eh? Porque necesitamos educación del consumidor. Sí, sobre todo. Entonces, en Estados Unidos el sistema de clasificación de carnes tiene más de 100 años. Y además lo administra lo que sería la Secretaría de Agricultura, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, tiene una división que se llama AMS, Agricultural Marketing Service, Servicio de Comercialización Agrícola. Entonces, en México no existe. En México lo que tenemos es la SADER, anteriormente SAGARPA, y la SADER desarrolló una norma de clasificación de carnes con el apoyo de la industria de la carne. Entonces, y lo que se intentó hacer es una norma de calidad de carne para que en México el público, el consumidor, pudiera conocer de clasificación de carnes. Esa norma de calidad hoy se aplica muy poco. En realidad debería de aplicarse más para que, porque la norma establece calidades, igual que en Estados Unidos, bien lo dijiste, en Estados Unidos hay carne Choice, Prime, Select o No Roll, la que no entra a clasificación. Y siempre en Estados Unidos te cobran más, hasta un 20, 25, 30% más por la carne, dependiendo del tipo de clasificación que tienes. En México no, en México tú puedes ir al anaquel y toda la carne la ves igual. Hay una carne que no se clasifica en México, sino es importada, la que es Angus, por ejemplo. Sabes que toda viene de la raza Angus y que tiene su clasificación. En México no se puede usar porque estaría violando los derechos de autor o los derechos de los que te dan oportunidad de que puedas utilizar un patrón o no. Entonces, en realidad en México lo que tendríamos que hacer es impulsar más la clasificación de la carne, que la norma de clasificación de carnes se aplique, pero en realidad no puede ser el Estado, el gobierno, el que va a decir están obligados a clasificar, sino el consumidor el que empieza a conocer cada vez más sobre tipo de carne y esté dispuesto a pagar por una carne que está clasificada porque sabe que va a tener mejor sabor, mejor calidad. La inocuidad va a ser la misma, pero el sabor y la calidad es mucho mejor. Y es que pareciera que hoy la clasificación está más dada geográficamente, porque luego de carne de Sonora, carne de Nuevo León, carne de no sé dónde, y es como que la que tiene normalmente un precio un poco más elevado, ¿no? Si está como regionalizada, no sé cómo se diga. Tienes toda la razón, pero eso no implica porque la carne Sonora o la carne de Baja California, pues no tiene un estándar que digas, toda la carne de Sonora tiene tanto porcentaje de grasa, tiene tanto porcentaje de grasa intramuscular o de grasa medida en el ojo de la costilla, en el ojo del lomo. O sea, no lo sabes porque no hay un estándar, ¿no? El que sí la tiene es el estándar de clasificación de la carne mexicana. Pero el regional, que es el que has hecho referencia, no tiene un estándar. Entonces, pues más bien lo que han tratado es utilizar ese sistema de clasificación para un poco desacreditar o acreditar la carne de tu región y en comparación con... Sí, la mía es mejor, ¿no? De mi estado es mejor. Y además, incorrectamente... no ayudar a la competencia, sino, por ejemplo, si tú quieres vender carne de Durango o de Chihuahua en Sonora, tienes que pagar un impuesto al Estado. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo funciona la clasificación de calidades? En el rastro, cuando se está sacrificando los animales, las canales, me imagino que con base en una metodología visual o no sé qué pruebas, ¿las van clasificando? Sí. No, y en México también el modelo que se desarrolló se copió de allá. Y bueno,
En realidad no hay que inventar el hilo negro, no es porque hayamos copiado un sistema. Pues si funciona. No, y si lo están haciendo Exacto. bien, copia lo que se está haciendo bien, Claro, no pasa nada. entonces en Estados Unidos el sistema que se utiliza es efectivamente, tú avisas al clasificador de carne. El clasificador está reconocido por el Departamento de Agricultura. Entonces tú avisas, bueno, tengo un lote de 50 animales que quiero clasificar y entonces ya que te los midieron, entonces el clasificador utilizó esos parámetros y además mide el grosor a la altura del lomo, que es un músculo que se llama el dorsal largo. A la altura del lomo mide el grosor de la grasa dorsal. Entonces ve la calidad de la grasa, por volverlo a repetir, y en base a ello te dice, este animal está clasificado como Select o Choice o Prime. Antes lo hacían con una vez que estaba hecha la canal con un sistema de medición. Hoy utilizan medición físico, hoy utilizan un sistema electrónico de medición, pero el que está capacitado y autorizado para hacerlo es el clasificador. Y en México también lo hacemos así, por lo que es. En México, fíjate que está la norma y tendría que haber organismos de clasificación, o sea, un organismo de certificación que tiene clasificadores. Entonces, el clasificador trabaja en el organismo de certificación y tú le tendrías que avisar al organismo de certificación, oye, ven a medirme mis canales, a clasificarlas, y lo puede hacer, o sea, están ya entrenados en México. Pero repito, como el consumidor le da lo mismo si la carne es selecta, sin clasificación, etcétera, pues le da lo mismo, no paga más, entonces nadie pide una clasificación adicional. Más bien, en México lo que está pasando es que están empezando a asociarlo muchas veces ya al tipo al corte o al rastro, por eso ejemplo, iba. más que otra cosa, ¿no? Entonces, no doy nombres, pero hay rastros en Sonora, rastros en Nuevo León, que la gente, ustedes yo creo que viajan mucho con su podcast, seguro hasta el extranjero. Ojalá nos llevaran al extranjero. Bueno, viajan. Entonces, si tú vienes de Sonora o de Monterrey, es bien común que veas a los pasajeros con una cajita de carne. Claro. Y la carne tiene un logo. Entonces, lo que se está promoviendo más es la marca de la carne más que la clasificación. Y a eso yo iba. Yo creo que hay un conocimiento empírico, tal vez, que yo veo un poco muy parecido en tres variables, ¿no? Uno, el origen, como bien decía Omar. Dos, el corte en específico. O sea, yo hoy escucho más gente decir la palabra ribeye. Bueno, son dos palabras, ¿no? Pero el corte ribeye. Hace 15 años, 20 años, creo que nadie estaba hablando de a nivel consumidor, ¿no? La industria sí, pero a nivel consumidor de ribeyes, ¿no? Y algunos otros, tomahawk, ¿no? Y diferentes cortes que antes, pues, no se conocían en este país. Y el tercero, sí, las marcas. La verdad es que hay muchas compañías que están haciendo un buen trabajo de posicionamiento de sus marcas, que incluso tienen sus propias boutiques, y no es una o dos, son ya muchas, ¿no? Que tienen sus diferentes boutiques, apelando, muchas veces a temas regionales, ¿no? Entonces, pues está en el aeropuerto de Monterrey, en el aeropuerto de Ciudad Obregón, en el aeropuerto de Mexicali, o el que sea, y voy y compro la carne de lo que me pueda llevar. Pero también es cierto que es a un nicho todavía pequeño de la población, ¿no? O sea, la mayor parte de la carne no se está comercializando en este país en boutiques especializadas en carne. Se sigue comercializando o en mercado tradicional, carnicerías o supermercados. Y ahí hay una variable que es más importante, creo yo, que es la variable precio, ¿no? Y entonces, pues una familia mexicana, pues tal vez tiene que repartir el ingreso en la mejor manera, y si para lo que alcanza es para pues alcanza para lo que alcanza, ¿no? Entonces, ¿qué tanto? De mí no vas a estar hablando, Diego. No se trata de hablar de mi vida. Perdón por contarles mi vida, ¿no? Pero que desde el punto de vista económico, ¿qué tan rentable es producir carne de mayor calidad o volumen? ¿Cómo se juegan con las variables en este país? Bueno, en realidad, pues sí, bien lo dijiste, ¿no? O sea, dependiendo del poder adquisitivo de la familia, pues es la cantidad de carne que va a comprar. Entonces, y obviamente una carne de un animal que fue alimentado de manera especial,
de una raza especial, pues siempre va a ser más cara, ¿no? Y además, o a lo mejor una carne madurada, ¿no? También te va a ser mucho más cara. Entonces, no es lo que acostumbra uno a consumir, es más, bueno, los hábitos de consumo de carne en México son diferentes a los de otros países, ¿no? Sí, claro. O sea, Argentina, Uruguay, que consumen cantidades muy altas de carne, en México no es el caso. En México lo que más se consume es pollo y cerdo y al final res. Uh-huh. Entonces, y en mucho es por el precio del kilogramo de carne. Entonces, sin embargo, o sea, no hay esfuerzo que no se pueda pagar. Entonces, de hecho, como cada vez los consumidores buscan carne de calidad, pues lo están haciendo porque te pagan mejor la carne. Entonces, mejor el corte. Ahora, yo regreso a un punto que tocaste hace rato, que decías, bueno, uno está acostumbrado a comprar la carne en el carnicero, en el mercado, y a veces ahí no es la misma carne que vende la boutique. Yo rescataría este punto porque, bueno, a veces sí vende carne de calidad. Sin embargo, aquí la preocupación sería que asociemos la carne que vamos a consumir con un distintivo, que ese es el más común en México, que yo creo que si ustedes consumidores van al supermercado, lo van a encontrar, uno que dice TIF, que claro. Es carne TIF. Entonces, carne TIF no es carne de calidad, es carne de inocua. O sea, la garantía de que ustedes van a consumir una carne de un animal que fue sacrificado con todos los estándares de bienestar animal, que se cuidó, que no se contaminara la carne en el momento de la matanza, que no tenga bacterias, o sea, porque hay un programa nacional que vigila la cantidad de bacterias patógenas, que no tenga residuos de medicamentos, porque hay un programa nacional de residuos tóxicos en México, que la carne fue almacenada adecuadamente. La carne, para que sea carne, se tiene que madurar, cuando menos de 12 a 24 horas. Entonces el animal, si tú te comes la carne, que en algunos pueblos suelen hacerlo, matan al animal y ahí están ya vendiendo la carne a la hora de que mataron el animal, o destazan, esa no es carne, es músculo. O sea, todavía no ha madurado. Entonces la carne tiene que entrar a un proceso que se llama rigor mortis para que pueda transformar la calidad y entonces hacerse una carne realmente que se pueda consumir. Ese punto que comenta, doctor, la verdad es que es muy importante y creo que no mucha gente lo conoce. Y referenciaba también hace ratito acerca de consumos, ¿no? Del consumo. Estaba viendo una información rápida solo como para el contexto de todo el auditorio. En México en 2023, todavía no tenemos datos ya finales de 2024, pero en México en 2023 se consumieron en promedio 16.4 kilogramos de carne de res per cápita, ¿no? Son 750 gramos más que el año anterior, 2022. O sea, sí hay un incremento considerable, pero cuando contrastamos contra otros países, Argentina está comiendo 39 kilos de carne. También es un tema cultural, ¿no? Estados Unidos está consumiendo 39 kilos también, Australia está comiendo 37, Brasil está comiendo 35. Sí comemos más que algunos otros países. El otro día hablábamos de cerdo, creo que consumimos 24, 25. Sí, consumimos más carne de cerdo que de res. Ahora, en este país, la carne de res creo que tiene dos variables, ¿no? Por un lado está lo que se come en tacos, ya lo hemos hablado. ¿Quién no come tacos? No todos comemos tacos, pero pues, como dicen, pues entre tantas cosas que lleva el taco, pues a veces no te das cuenta de lo que estás comiendo. Y también hay muchos tacos de cerdo, ¿no? Porque tienes tacos a pastor, y demás. Pero pues la carne de res suele ser vista también en este país culturalmente, pues algunas veces como una carne más premium, ¿no? Una carnita asada el fin de semana o una cena más formal tal vez va a ir con carne, pero culturalmente todavía nos queda camino por recorrer. Si lo llevamos a un tema de viabilidad económica, que era lo que estábamos hablando, pues evidentemente el productor va a buscar primero satisfacer las demandas de los volúmenes grandes, ¿no? Y que se asegura, como decía, para el consumidor. Creo que hoy afortunadamente no hay ningún estigma de tema de salud. Creo que eso es y de inocuidad. Creo que en este país estamos muy bien, a menos que usted me diga lo contrario, pero creo que hemos avanzado mucho en temas de inocuidad, ¿no? Fíjate que aquí bueno, yo aplaudo primero que programas, podcast como el de ustedes toquen estos temas porque esto ayuda a crear cultura y educación en el consumidor.
porque desafortunadamente todavía pues tristemente estados como Guerrero, Oaxaca, un poco Chiapas, tienen pocos establecimientos tipo inspección federal. De hecho, en Oaxaca no hay ni uno, ni en Guerrero. Entonces, toda la carne que se comen, que es, o sea, yo voy mucho a Acapulco, por ejemplo, pues a pasear, etcétera. Entonces tú pasas por un mercado y ves las canales de pollo, pues están al sol. O sea, o bueno, no al sol, a la sombra, pero sin hielo. Sí, pero a 40 grados, ¿no? Sí, a 40 grados. El animal fue matado en la mañana y te lo están vendiendo a mediodía. Y como bien dices, a 40 grados, sin temperatura de conservación. Y si matan un cerdo, también así lo expusieron y lo están distribuyendo. Desafortunadamente, esa es la carne que se va a comer el consumidor común y corriente. El que compra en un supermercado, tipo cualquiera, ¿no? Walmart, el Chedraui, Soriana, etcétera, cualquiera de estos grandes, normalmente no compran la carne en el rastro municipal, que es lo que hay en estos estados, Guerrero, Oaxaca, parte de Veracruz, parte de Chiapas, no, en Jalisco incluso, que hay mucha ganadería y pocos rastros TIF, no compran, decía yo, la carne en el municipal, compran la carne a los rastros TIF, los supermercados grandes. Entonces, ¿cuál es la garantía de que voy a comer carne TIF? Vayan al supermercado o vayan con un carnicero de confianza y pregúntenle, oye, ¿tu carne es TIF? No estoy desacreditando la carne del rastro municipal porque también hay una norma que regula el cumplimiento de un manejo sanitario de la carne. Sin embargo, la vigilancia que se hace de esa norma que administra la Secretaría de Salud es diferente a la norma tipo inspección federal que administra la Secretaría de Agricultura, la SADER. Entonces, mi labor como asesor en los temas de la carne es fomentar el consumo de carne tipo inspección federal que se vende en todas las tiendas departamentales y en algunos mercados en que el carnicero suele comprar en distribuidoras de carne TIF. Entonces, tengan confianza en esa carne. Efectivamente, no va a haber, normalmente no hay enfermedades que se transmitan por sistema TIF, mientras que por el otro es muy común que puedas adquirir un problema gastroentérico, o un problema de un residuo tóxico que apareció en la carne. Ahora, no estamos exentos, porque en Estados Unidos, que el sistema de inspección de la carne es muchísimo más generalizado y amplio, también hay brotes. Recientemente hubo un brote de una bacteria que se llama Escherichia coli, que provoca una parálisis renal, y se asoció al consumo de unas hamburguesas. Pueden ustedes leer en el internet, métanse y buscan Escherichia coli y hamburguesas y les va a aparecer McDonald's. Entonces, y así como hay un montón de casos, listeria, Escherichia coli, salmonela, muchos casos, pero la carne no es la única. O sea, hay más casos de enfermedad transmitidos por leche, por quesos, por verduras, todo. O sea, el problema no es el alimento en sí, el problema es el manejo del alimento. Hay que lavar las verduras, hay que, si van a preparar una salsa, pues laven muy bien con lo que la van a preparar, lavarse las manos, cuidar el tiempo que estuvo fuera del refrigerador, porque las bacterias están, o sea, la carga bacteriana es mayor en algo que no está lavado, pero de todas maneras se van a reproducir las bacterias. ¿La carne se debe enjuagar antes de cocinar? Porque ya ve que recientemente hubo algunos casos y temas ahí con el pollo, de que si se debe de lavar, enjuagar o no. ¿La carne de res se debe hacerle algo antes de cocerla? De hecho, una carne TIF fue tan bien manejada que el riesgo de contaminación de microorganismos es pues, muy bajo. Entonces, si ustedes lavan la carne, además le están haciendo perder calidad a la carne. Entonces, no se sugiere lavar la carne, ni la del pollo. El pollo el pollo fue bien manejado. Cuando el pollo se manejó, la matanza fue adecuada, no se contaminó en el proceso y se transportó en frío, la posibilidad de que tenga microorganismos es muy baja. Sin embargo, ¿de dónde adquirimos la costumbre de lavarlo? Porque la matanza se hacía en traspatios o se hacía en rastros con poca vigilancia. Entonces, pues lo que hacían las
las amas de casa era lavarlo para reducir la carga bacteriana, ¿no? Okay. O quitar la piel a veces, entonces si ya lo hierven. Entonces, bueno, en el caso de pollo, la costumbre es comerlo en caldo, ¿no? Claro. O hervido. En la res es diferente, o sea, la res es más bien asada. Entonces ahí sí no se lava, pero asumimos que tuvo un buen manejo y la posibilidad de contaminación es baja. Yo lo que escucho, ¿no, doctor? Y Omar, es que al final de cuentas el consumidor sí está evolucionando, porque hoy si bien hay mucho conocimiento que hace falta mucha educación, creo que es un tema que nos toca y nos corresponde a todos. La realidad es que el hecho de estas boutiques, de manera empírica o no, ¿no? Pero las boutiques, las nuevas compañías, los supermercados. Omar mencionaba al principio el tema de los parrilleros, ¿no? Hoy es un concepto y hoy hay escuelas de parrilleros por todo el país. Concursos. Y hay concursos y hay canales de diferentes parrilleros en YouTube y en diferentes plataformas y se ha vuelto un tema que le gusta a la gente y creo que el consumidor está aprendiendo. ¿Qué debería hacer entonces la industria para adaptarse a estas nuevas demandas de consumidores, digamos, más jóvenes, tal vez más educados y más modernos? Pues yo creo que la industria de la carne por lo pronto es promover el consumo de carne. O sea, a gente como yo, aunque les repito que, bueno, con todo respeto a los vegetarianos, porque, bueno, ellos adoptaron un modelo diferente, y bueno, les funciona, pero yo creo que lo que debemos de hacer es promover el consumo de carne. En una población que el consumo es bajo, hay que promover, en nuestro caso, en México, el consumo de carne, porque, o sea, lo que es cierto es que los aminoácidos esenciales, la manera más fácil de la que tiene uno acceso es en la carne, en los productos de origen animal. Entonces, los aminoácidos esenciales que son necesarios para el desarrollo del cerebro, vienen en la carne o, repito, en productos de origen animal. Entonces, mi compromiso es promover el consumo de carne. Claro. Y la industria lo que tiene que hacer es promover el consumo de carne, de calidad, inocua, etcétera, pero promover que en México se consuma más carne. Yo creo que también lo que tenemos que hacer es educar al consumidor, decía, para que además de que coma más carne, exija que la carne que le den sea carne, no sustitutos o que sea lo menos posible carne inyectada, carne con sustitutos. Sin duda que la tienen que inyectar en muchos casos porque mejora la calidad de la carne, pero no abusar. Entonces el consumidor tiene que saber elegir, entonces el parrillero al que has hecho referencia, en mucho ayuda incluso con su intención de promover el consumo, ayuda a educar al consumidor. Más concursos de asados de carne, bienvenido. Invítanos, ¿no? Sí, que nos invitan. En Monterrey, ¿no? Ya ves que es bien común que afuera del estadio, cuando juegan los Rayados o juegan los Tigres, siempre hay gente haciendo parrilladas. Es bien común, la verdad que es una cultura muy aceptable, muy buena, que han promovido en el norte para consumir más carne. Y es además rica, ¿no? Sí, es un buen momento. No hablo de equipos de fútbol porque luego aquí mi compañero y amigo sufre. Empezando un poco a llegar al final, Omar siempre hace unas preguntas ahí difíciles que le va a tocar hacer, pero mi última pregunta es, ¿cuál es su corte favorito, doctor? Bueno, a mí en realidad me gusta mucho el sirloin. Ok. El New York. No me gusta mucho el T-bone, porque el T-bone es un corte de la parte anterior de la columna vertebral, o sea, del tórax, más o menos. Entonces siempre tiene una parte gruesa, más dura que otra. El músculo que está hacia lo que sería el lomo, el filete, es un músculo mucho más suave. Entonces, por eso el sirloin tiene suficiente grasa, está entreverada, es muy sabroso. ¿Cómo lo prepara y cómo lo acompaña? ¿Y cuándo nos invita? Lo acompaño con cada quien puede acompañarlo hasta con un agua de chía si quiere, un agua de Jamaica. A mí me gusta con una cervecita, pero y prepararlo siempre 3/4. A mí me gusta. Hay gente que le gusta a medio, que es con sangre, jugoso, porque le da el sabor a carne. Yo no la recomiendo bien asada porque pierdes mucha jugosidad en el corte.
3/4 entonces. 3/4, esa a mí me gusta, pero depende de cada quien el costumbre y el sabor, ¿no? Estamos pensando que luego haremos una versión, una temporada del podcast ya con comida. Gracias, doctor Omar. Doctor, las preguntas más difíciles del podcast. ¿Cuáles son sus hobbies? Bueno, a mí me gusta mucho el senderismo, me gusta mucho correr y el senderismo. Y entonces yo invito incluso, yo vivo en Cuernavaca, en las zonas de Tepoztlán, hay montañas fabulosas sí. para caminar. Entonces yo invito a que la gente haga ejercicio y coma bien. Sí, claro. Entonces caminar en la montaña te da tranquilidad. Mucho tiempo para pensar, ¿no? Sí, sin duda. Cosas buenas, pero también malas a veces. Sí. Y aunque me vaya triste de este capítulo, ¿a qué equipo le va? Pues fíjate que no soy muy fan, pero mi equipo es los Pumas. Uy, te ve contento. Entonces se ve contento. No, pues no nos resta más que agradecerle. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Tiene un correo electrónico? Tengo mi correo electrónico, está un poquito largo. No se preocupe, lo van a poner la gente de producción ahí una cintilla. hfragososanchez56@gmail.com. Correcto. Ese es bueno, les decía yo, actualmente me dedico a consultor en la industria de la carne y promover a los rastros TIF, a las salas de corte y deshuese, todo lo que sea temas de inocuidad. Excelente, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Omar. Y Gracias. Pues nada, gracias a todos. Nos escuchamos dentro de 2 semanas. Recuerden suscribirse, darle like, compartirlo con todas las personas que quieran. Y nos vemos dentro de 2 semanas. Gracias, Omar. Gracias, Diego. Nos vemos Hasta en luego. 2 semanas. Bye. Gracias, Diego, Omar. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.